Mi partido es mi país es un espacio sin afiliación política, para que todos nosotros conozcamos a todos aquellos que quieren aspirar por un cargo público, porque nuestro voto sí vale y debemos defender nuestra nación. Mi partido es mi país. Bienvenidos a este espacio que se llama Mi partido es mi país, donde estamos conociendo diferentes candidatos de varios partidos para conocer sus propuestas y sus ejes y conocerlos a ellos también. Este día me encuentro con Johnny Wright Sol del partido Nuestro Tiempo. ¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? Gracias, Dino. Un placer estar contigo. Johnny Wright Sol. ¿Cómo estás? Bien, aquí, feliz. Tranquilo. Trabajando duro, metiéndole en la campaña. Responsablemente. Hay limitaciones a hacer campaña en territorio por el tema del COVID. Y precisamente este tipo de espacios nos permite hacer llegar nuestras propuestas, nuestra plataforma, nuestras ideas y quiénes somos a los ciudadanos. Así que me parece una súper iniciativa. Johnny, ¿cómo ha sido diferente tu primera campaña con Arena a la campaña con Nuestro Tiempo? Bueno, partido diferente, que es algo obvio, ¿verdad? Eran otros momentos también políticos. En aquel momento se hablaba de una polarización. Yo fui parte de una renovación en Arena bueno, era la primera vez que había una primaria en las elecciones internas que permitió que nuevas personas llegaran a ocupar una casilla para diputado o diputada. Y tenía mucho menos experiencia política, ¿verdad? Era mi debut en política. Fue una campaña en donde no diría que lo mismo está en juego que ahora y que quizás esa polarización que antes era más marcada de izquierdas y derechas, ahora es una polarización más entre el sistema que queremos vivir, si queremos vivir en un sistema populista, un experimento autoritario que tiene todos los indicios de querer convertirse en eso, o una democracia, una república, un país donde impera la ley, el Estado de Derecho. Yo creo que esas son las opciones y quizás se pueden reducir a los que están con Bukele y los que están en contra. ¿Vos sos bombero de profesión? Bombero de profesión. Mi licenciatura la hice en Ciencias Políticas. No pretendía yo meterme en política. De hecho, empecé queriendo estudiar medicina. Lo de bombero era un sueño desde chiquito. Se me dio esa oportunidad hablando con una psicóloga, fíjate, porque yo me acababa de graduar de la universidad y no tenía claro qué quería hacer con mi vida. Y siempre salía este tema que yo quería ser paramédico, que quería ser bombero, que me encantaba el tema de rescate. ¿A dónde te graduaste, Johnny? En George Washington, en Washington, D.C. Entonces ella me decía, bueno, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no se mete? Y el gatito es bombero también. Sí. ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, no, porque puchica, acabo de terminar una carrera, mis papás me apoyaron, que no sé qué van a pensar de mí, que yo, que no sé cuánto. Y la verdad es que tenía poca idea de lo que implicaba decidir entrar a ser bombero. Me tomó casi un año el proceso de aplicación, examen escrito, examen oral, entrevista, prueba de capacidad física, examen psiquiátrico, polígrafo, de todo, ¿verdad? Ajá. Y evaluación médica. Y una vez terminas el proceso de aplicación, se abrió una academia y entré a la academia en septiembre del 2007. ¿Y te tocó estar así en algún fuego yuca, algo así que te haya traumado, algo así? Acababa de salir de recluta, me asignaron a mi estación, la estación 11, en Alexandria, Virginia. De hecho, ahí es una comunidad donde hay muchos salvadoreños. Ajá. De la diáspora. Y mi segundo día fue una llamada de incendio. Fue ahí por las 9 de la noche, era creo que febrero, hacía bastante frío. Y sí, cuando llegamos habían llamas que estaban saliendo del techo. ¿En la casa? Una casa. La familia que vivía en la casa había salido de la casa a tiempo. Nosotros entramos porque fuimos la primer motobomba en llegar y el oficial, el capitán que iba conmigo, decidió que
que en lugar de hacer entrada por la puerta principal, que es lo típico, que era evidente que el incendio había iniciado en la parte posterior de la casa, entonces bajamos y entramos por un acceso en la parte de atrás. Estuvimos adentro de la estructura 1 minuto, se habrá sentido como 1 hora, pero sonaron los tonos de evacuación porque ya había riesgo de colapso de la casa. Pero sí, hay que dignificar la labor del bombero, y creo que también tiene como símbolo, yo creo, para la sociedad. Todos los niños sueñan con ser bomberos y ven el camión de bomberos, y ahí creo que se siembra un concepto de servicio importante que hay que recuperar en nuestro país, sobre todo en el servicio público. Johnny, ¿vos te arrepentís de haber estado en Arena? Fíjate que no me arrepiento, porque como todo es una experiencia y hay aprendizajes, y para mí mi tiempo en Arena fue justamente eso. Un enorme aprendizaje. Si no hubiese tenido esa oportunidad, quizás, bueno, nuestro tiempo no sería una realidad, no me habría metido en política. En mi caso, militar en Arena era como una decisión por default. Yo nací en un hogar, en una casa, en una familia de derechas, arenera. Y no fue algo que ni siquiera consideré otras alternativas, pero viviéndolo ya nadie me podía contar nada, era una experiencia que creo que tenía que vivir, y no es algo de lo que me arrepiento, al contrario, creo que un aprendizaje importantísimo. Yo no voté por vos, Johnny, pero la primera vez que yo tengo un recuerdo de vos como diputado fue cuando el presidente Sánchez Serén entra a la asamblea y sos el único que le da la mano, y eso cambió muchísimo mi percepción hacia tu persona. Vos siempre has sido una persona como de concertación. Yo creo que es esencial para la democracia. A mí siempre me ha interesado más platicar con personas que piensan diferente a platicar con mara que pensamos lo mismo, pues, porque creo que se puede aprender mucho más del contrario o del adversario político, y es más, considero que en la labor precisa del legislador es un esencial, ¿verdad? Tener esa capacidad de acercamiento, tener esa disposición. En el caso de ese día, que fue un día especial, sí creo que esos gestos o cosas pequeñas también importan, ¿verdad? Y a veces no es nada más que lenguaje corporal, ¿verdad? Porque al final la decisión de saludarme vino de parte del presidente de la República en aquel momento, cuando iba saliendo del pleno. No sé si era por agradecerme que no levanté ningún cartel o porque mostré con algún nivel de apertura que estaba dispuesto a saludarlo. Por supuesto que no compartía muchísimas de las cosas que proponía o que hizo dentro de su mandato, pero al final somos hermanos salvadoreños y nos tenemos que tratar de esa forma, ¿verdad? Tenemos que tratar de esa forma. Johnny, fíjate que preguntamos en Twitter y mira todas las páginas que tengo de tus preguntas. Démosle, pues empecemos. ¿Te parece? Dale. Bueno, están un poco filudas. Antes del trole. Algunos sí, pero vale la pena también porque hay una persona detrás, digo yo. Está bien. Carlos Martínez dice, ¿por qué no aplaudir aquellas políticas que este gobierno hace bien? ¿Qué cosas crees que este gobierno ha hecho bien? Bueno, justamente ayer, no sé si es algo nuevo o si es algo que se ha estado trabajando mucho, pero se dará a conocer una propuesta de reforma para aumentar el salario de los bomberos. Eso me parece algo importante. ¿Y esa propuesta la va a hacer? La tendría que hacer el presidente. Porque es quien se ha comprometido con eso. Cuando yo fui diputado, de hecho, enviamos un recomendable al Ministerio de Educación para aumentar el presupuesto de los bomberos, porque en el fondo, y perdona que regrese a este tema de bomberos, pero nunca se ha genuinamente presupuestado para tener un cuerpo de bomberos que funcione, en donde la cobertura sea la adecuada, en donde ellos tengan lo que necesitan para hacer su trabajo a nivel nacional. Entonces siempre ha sido como que parchar, ¿verdad?
y subir, y el costo más alto es el recurso humano. Pero entonces, o sea, compras una motobomba, pero no presupuestas su reparación, la compra de equipo, la reposición de equipo, etc. Y como muchas de las motobombas que tenemos y los equipos que tenemos son donaciones, a veces tenés una japonesa, tenés una china y una americana, me refiero a motobombas o equipos, y no son compatibles la una con la otra, porque allá usan el sistema métrico, el otro usan el imperial y bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de cosas son parte de no tener una visión de largo plazo. Sí. Pero la pregunta era... ya se me fue el pájaro. No. La pregunta era que ¿por qué no aplaudir lo bueno? Lo bueno y qué cosas buenas ves del gobierno. Estás diciendo... Sí, yo creo que se ven esporádicamente cosas buenas, pero en el fondo, cuando hay tanto desprecio, por un acuerdo social tan relevante e importante como los acuerdos de paz, que abren la puerta, la posibilidad a que cuando nos enfrentemos con diferencias lo vamos a hacer bajo el esquema de la democracia y el diálogo. Y cuando ves también actitudes o el uso de las Fuerzas Armadas para presionar políticamente, para amedrentar, para involucrar a militares en política, sí empezás a cuestionar el todo, ¿verdad? Hablábamos de algo tan que podría ser tan pequeño o minúsculo como darle la mano al presidente en el pleno legislativo. Bueno, pero también hay cosas y acciones chiquitas que se ven, como algunos tweets del presidente, que uno dice, bueno, creerá genuinamente en el diálogo y en la democracia. ¿Vos lo conocés, Johnny? Fíjate que no. No he tenido la oportunidad. Lo saludé creo que en una ocasión. Creo que fue para la beatificación de Monseñor Romero, que fue en Salvador del Mundo. Yo era diputado. Y ahí nos cruzamos y nos saludamos. Y desde entonces no he vuelto a verlo. Dice Jos Bernal que si renunciarías a los bonos, a los PPI, a los viajes, y si votarías por la reducción de diputados. Mira, nuestro tiempo, en primer lugar, dentro de su plataforma, lleva un compromiso de que sus futuros representantes no van a viajar con recursos públicos, que se va a poner un límite. Me parece que hoy en día un diputado se le asignan 4 plazas de PPI, ponerle un techo a eso, que con 2 asignaciones es más que suficiente. Johnny, en Twitter pregunta Carlos Martínez que si vos renunciarías a los privilegios de un diputado, PPI, bonos, viajes, viáticos. Sí, de hecho lo tenemos como compromiso de partido, de tener este abuso de privilegio. En cuanto a los PPIs, poner un límite máximo de 2 PPIs por diputado propietario y no viajar con fondos del recursos del Estado. Sí creo que es imperativo el erradicar esa cultura de abuso de privilegio que tan desprestigiada tiene la Asamblea Legislativa. Perfecto. Lima dice, su propuesta es el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Está a favor del aborto? Nosotros en estos temas que suelen ser temas que tienden a dividirnos como sociedad, en la política, que suelen surgir únicamente en periodos de elección electoral, y como partido político no tenemos una postura oficial o una postura escrita en piedra, dado que hay personas de diferentes opiniones sobre el tema, que convivimos en el mismo partido, y que creemos que cada quien puede tomar su decisión al respecto. Y en ambos temas, cuando se me ha preguntado en entrevistas y cuando fui diputado anteriormente, aún en Arena, siempre fui claro de que creo que es importante reconocer el derecho que tienen personas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio o una unión civil. Yo creo que el tema de unión civil es un buen paso para comenzar. De hecho, está en la plataforma de juventudes que conocimos hace poco.
Y el tema del aborto también. Yo, de hecho, presenté una iniciativa para despenalizar el aborto por causales y creo que es un debate que está pendiente. Pero como te digo, en nuestro tiempo convivimos personas que no piensan igual que yo. Y hay gente pro vida en nuestro tiempo. Sí hay. Y los aceptaron de todos modos. No tenés un problema ahí. Sí, no hay como un molde que tenés que entrar en esta caja para poder entrar al partido. Y esta es una de las mayores preguntas, Johnny. Sí. Se repite bastante. Dice que cuál fue el filtro para poder ustedes aceptar a los candidatos en nuestro tiempo, porque creo que ha habido bastante conflicto dentro de... Sí. Nosotros, bueno, hay personas que son candidatos y candidatas hoy que han estado en nuestro tiempo desde su comienzo. Pero por supuesto cuando ya se planteaba el reto de ir reclutando a más personas para tener planillas, para poder tener la posibilidad de competir. Acordate que un partido político que pretende correr en San Salvador tiene que postular 24 diputados propietarios, candidatos propietarios y suplentes. Son 48 personas que estén dispuestas a meterse a la política. Y con un estándar que hemos puesto en nuestro tiempo de preparación, de integridad, de principios, que no es cosa menor, no es para cualquiera. Tú preguntas de los filtros, pues sí, teníamos el reto de estar en pandemia y algunas de las entrevistas tuvieron que hacerse a distancia, tuvieron que hacerse por Zoom. Hicimos unos Zooms, unos tipo programas que se llamaban megáfonos, en donde se enganchaban ciudadanos que querían hablar de política y de ahí notamos e identificamos algunos liderazgos que luego les pedimos que consideran ser candidatos, o sea que nos pusimos creativos. ¿Se arrepienten de alguna candidatura que hayan aceptado, Johnny? No, yo creo que no, y de hecho los partidos políticos deberían de tener una naturaleza de inclusión, ¿verdad? Y creo que la diversidad que tiene nuestro tiempo, la pluralidad de perfiles, al final es algo que ayuda a sensibilizar y a fortalecer la democracia. Johnny, y una de las cosas que la gente se pregunta muchísimo es que nuestro tiempo no son de derecha, no son de izquierda, no son pro vida, otros dicen que sí, otros no son a favor de la familia tradicional. O sea, hay tanta... Una gama tan grande de pensamientos que probablemente mucha gente piensa que no están definidos y no saben ni siquiera en lo que piensa el partido o la posición o la postura del partido. Sí. Entonces, cuando la gente piensa que nuestro tiempo no es ni chicha ni limonada, ¿vos qué opinas al respecto? ¿De dónde venimos? Venimos de un esquema en donde pesan más las ideologías, ¿verdad? Y los intereses partidarios que el poner nuestras diferencias a un lado y trabajar sobre un eje común que se le podría llamar el bien común, y eso es algo que no hemos podido lograr como país. Entonces, si nos vamos a atrincherar desde nuestras ideologías, si nos vamos a atrincherar desde nuestros extremos, es bien difícil llegar a consensos. Entonces, nuestro tiempo, como desde su fundación, rechaza los extremos políticos y queremos buscar entendimientos en el centro. Y nos planteamos una ideología de centro humanista, y yo estoy seguro que, dependiendo del tema, algunas decisiones que se tomen como partido o que tomen liderazgos del partido, analizados por un politólogo, las pueden ubicar un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Eso depende de cada tema. Pero nuestra misión primordial ha sido llevar a gente decente a la política. Y no es como que... conozco a una persona decente, conozco a un profesional que sería un excelente representante público, pero no le vengo y le pregunto yo, bueno, ¿y usted es de izquierda o de derecha? Porque si usted es de izquierda, usted no cabe aquí. O si usted es de derecha, usted no cabe aquí tampoco. Sí son temas que surgen a cada rato internamente de cómo debemos de abordar el tema económico, el tema de la reforma de educación, si se debe o no se debe incluir en la currícula educación integral de la sexualidad, etc. Estos debates son debates permanentes, pero no veo yo que lo que los tiempos de hoy demandan son dogmas ideológicos, sino establecer las bases para el entendimiento y para el diálogo.
Así Mira, que... me dice William García que si tienen preferencias con algunos candidatos por ser fundadores del partido. Yo no creo que hay como preferencias establecidas. Yo respeto las opiniones de todas las personas que están en nuestro tiempo y de hecho, pues a mí me tocó una vez militar en un partido y llegar a ser candidato y lograr una curul sin antes haber sido conocido. Yo creo que el compararse así no es del todo sano, pero indudablemente hay personas que se conocen más, otras personas que se conocen menos, y siempre hay espacio para mejorar y sobre todo hay espacio para el disenso, porque han habido instancias en donde se han hecho manifiestas públicamente diferencias y disensos que creería que en uno de los partidos de antaño estuvieras expulsado. Con bastante velocidad. Sí. Tu postura sobre la Ley General del Agua, Ezequiel Jovel. Este fue uno de los temas que más tiempo y atención le dediqué yo personalmente cuando fui diputado y fui secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Desafortunadamente, en aquella legislatura y en la actual todavía no se ha logrado aprobar una ley de aguas. Sí creo importantísimo, ya van 13 años de discusión, de debate, y no se ha podido lograr un consenso para aprobar un marco legal que, uno, proteja y garantice que vamos a tener agua en El Salvador disponible, que haga valer el derecho humano que tenemos todas las personas al agua y el agua de calidad, que es un tema vital en el mayor sentido de la palabra, ¿verdad? Sin agua no podemos vivir. Entonces, ha habido históricamente un desorden en el país en cuanto a la explotación del recurso hídrico, en cuanto a la protección del recurso. Más de un 90% de las aguas superficiales están contaminadas. Es un tema prioritario. Las propuestas que han llegado a la Asamblea Legislativa, y han sido muchas, están orientadas a crear una institucionalidad, una institución pública que regule el agua. Es un bien público y así tiene que ser. Así. A ver, Gabogi dice de cuánto es la inversión aproximada en publicidad para su campaña. El monto exacto no lo conozco, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a transparentar los fondos que recibimos en campaña y el partido tiene esa obligación de hacerlo. ¿Y sí lo van a hacer? Lo vamos a hacer. Y esto es importante, no solo porque en el financiamiento político ha sido tradicionalmente como el germen de la corrupción, pero también, si no sos transparente como partido político, ¿qué se puede esperar cuando llegues a gobernar? Claro. Entonces, cómo se hace cualquier cosa es como se hace toda la cosa. Y esto es importante. Qué chivo eso. A ver, ¿a futuro te gustaría correr por una candidatura presidencial? Dice PM Jesús. No, yo creo que, híjole, barajear eso o pensar en eso, al final a mí el tema de qué cargo quiero, si aspiro a un cargo, inclusive con el tema de ser o no ser diputado, para mí lo importante es hacer algo. Entonces... ¿Pero te gustaría? Como te digo, no es algo que me gustaría, francamente. Yo veo la responsabilidad que lo que implica la presidencia, no creo que es un tema exclusivo a querer o no querer ser presidente. Lo que tiene que existir, primero tiene que haber un proyecto. Yo creo que no, al final un individuo, un presidente o un buen líder no puede hacer lo que puede hacer pues un proyecto bien formado, un buen equipo, un buen plan. En nuestro tiempo, sí tenemos el 2024 a la esquina y queremos formar gobierno, aspiramos a gobernar, pero no pretendo yo hoy por hoy postularme como candidato. No está en tus planes. No está en mis planes. Chivo. Me preguntan acá si estarías dispuesto a regular la industria cañera. La industria cañera está regulada. Hay una ley que regula el concepto, el factor industria, la comercialización. Hay leyes de agricultura que están vigentes. Yo creo que la pregunta debe ir en el sentido de que la industria azucarera tiene amplio margen de mejora.
en el campo, ¿verdad? Vemos que todavía en el 2021 hay cosecha con quema de caña. Esa quema se hace porque mucha de la corta se hace manualmente. Eso dicen acá, que no quema de caña y no uso de madurantes. Sí. Y mejorar el salario a los trabajadores de la zafra. Es un trabajo durísimo, En algunos casos vienen personas de Nicaragua, de Honduras, también a hacer ese tipo de trabajo y a ganarse sus dolaritos acá. Pero sí, el trabajo de los zafreros, de los rozadores de caña, es un trabajo sumamente duro. Si se va a hablar del tema medioambiental y que se debe de cosechar en verde la caña, por ejemplo, mecanizarlo, pues también habría que buscarle alternativas y legislar a favor de esas personas que se van a quedar sin empleo o una fuente de ingreso. Creo que parte de la razón por la cual ese tipo de prácticas se han igual perpetuado aquí. El otro tema es el uso del agua, que está amarrado también con la ley de aguas. El sector agrícola es el sector que más necesita agua para los cultivos y el invierno pasado fue un invierno copioso, ¿verdad? Pero a veces entramos aquí en ciclos de sequía y se pierden cultivos, se pone en riesgo la seguridad alimentaria y se necesitan proyectos de riego y muchísima inversión. O sea que hay mucho que hacer en cuanto a eso, y en cuanto a la industria azucarera, por supuesto que hay amplio margen de mejora. Johnny, la pena de muerte, la Shiny pregunta. Yo personalmente no estoy a favor de la pena de muerte. Y no creo que nunca lo estaré, porque al final yo creo que hemos visto en algunos países donde sí hay pena de muerte que alguien puede tener una sentencia de este tipo y ser inocente. Y yo creo que ese tipo de error pues sería completamente intolerable. Y que sucediera aquí probablemente. Podría suceder aquí, pero no creo que ni la pena de muerte ni las políticas que van por la vía de la criminalización o el exceso de criminalización o el populismo punitivo nos llevan a un buen lugar. Johnny aquí esta pregunta un poco así, pero dice que si te llamas Johnny o Juanito, me está preguntando David Mustang. Sí, bueno, mi papá se llama Juan, pero yo sí nací John, J-O-H-N. Mi abuelo nació en El Salvador, nació John y se cambió el nombre a Juan. ¿O se lo cambiaron o él lo cambió? Él lo cambió, sí, como que le cansó el John. y a mí me han dicho Johnny toda la vida, pero mi nombre de partida, nacimiento es John. Sí. Es John. A mi abuelo le cambiaron el nombre. John. Se murió Don John. Se murió Don John. Buena canción. A ver, aquí me están preguntando respecto a prohibir el plástico de un solo uso a nivel nacional, que a mí me pareciera algo impresionante. También el Durapax, Johnny, ¿qué opinas? Sí, de hecho hoy que es un día que amaneció con mucho viento, paseando a mi perro, y es muy triste ver la cantidad de plástico, de bolsas y todo que hay en la calle y que acaba en el mar. Y sí creo que es una buena iniciativa, o por lo menos poner un impuesto o algo al uso del plástico, porque claramente es un problema. Y hay países que exitosamente han logrado implementar políticas como esta. Incluso Guatemala. Johnny, ¿qué opinas del estudio que está haciendo el vicepresidente? Creo que considero que es una distracción. Considero que no es el momento para hacerlo. Considero que tampoco es la instancia para hacerlo. La discusión de reforma constitucional es una competencia que le compete a la Asamblea Legislativa. La Constitución no dice que el vicepresidente tiene dentro de sus funciones evaluar o formar, o sea, ni el presidente de la República. Entonces, ¿Está a favor de la reforma? No estoy a favor ni de cómo lo están haciendo, ni considero que es un momento oportuno para la reforma constitucional. Ahora, esta legislatura actual ha aprobado, me parece que 2 reformas constitucionales en primera vuelta, con mayoría simple, no sé cuántos votos exactos obtuvo. Una es de elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, y el otro va en línea de garantizar una alimentación. Y el elevar a rango constitucional estos derechos... ¿Es el artículo Petro, o no? No, estos no son artículos Petro, pero el elevarlos a rango constitucional le da
o le exige, o le da una mayor exigencia al Estado de cumplirle a la población con estos temas que son derechos fundamentales, humanos. Uh-huh. Y me parece una iniciativa buena. Entonces, en la próxima legislatura tendrían que ratificarse. Yo veo favorable el dar mi voto para ratificar esas dos reformas a la Constitución. Pero no es fácil reformar la Constitución precisamente porque en la segunda vuelta necesitas 2/3 de mayoría. ¿Vos ves un peligro si el partido de gobierno llega a tener la mayoría en la Asamblea? ¿Vos crees que podría haber un peligro para nuestra democracia? Yo creo que la mayoría de salvadoreños ven la importancia de que en la política y que en nuestro sistema político haya un balance, de que no esté cargado todo hacia un lado. Y sobre todo veo ante el irrespeto que ha habido hacia las leyes, hacia el Estado de Derecho, hacia los acuerdos de paz, hacia nuestro sistema de gobierno, que de irlo mejorando en el tiempo. No es perfecto, es más que algo que tiene un principio y un fin, es una tarea permanente y se puede perder, como se ha visto con populismos en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Me parece que es un riesgo importantísimo, un riesgo grave, el permitir de que un solo partido tenga control de todo, ¿verdad? ¿Te parece grave? Sí, me parece grave, me parece muy peligroso para la democracia. ¿Qué pasaría si en nuestro tiempo no sacaran ni un diputado, Johnny? ¿Cuál sería el actuar de ustedes? No me he planteado ese escenario, pero mi respuesta corta sería: hay que seguir. Hay que seguir insistiendo. La política tampoco, y los proyectos políticos no deben ser cortoplacistas, deben ser de proyección a largo plazo. Cuando en el 2018 andábamos ahí recolectando firmas y planteándonos formar el partido, el 2021, y hablar del 2021 era como hablar del otro siglo, porque ahí lo inmediato era la elección presidencial y lo inmediato. Y tenemos que romper con eso. Tenemos que hablar del Salvador que queremos, 2030, 2040, 2050. Y tener una discusión en cuanto a eso. Si no, nunca vamos a invertir en educación. Uh-huh. Si no, nunca vamos a aprender las lecciones que nos ha dejado la pandemia de lo importante que es tener un sistema de salud público digno, en donde la salud pública es donde la mayoría de los ciudadanos prefieren ir a lo público que a lo privado porque es hasta mejor. Claro. Como sucede en muchos países. Hablando de la educación, entonces tú con Nuestro Tiempo y con su plataforma están dispuestos a apostar de la educación, aunque sea algo a corto plazo, que no se vea inmediatamente. Totalmente. Mira, de lo que se puede hacer por la educación a corto plazo es asignar más recursos. Uh-huh. Pero debemos de reconocer que nuestro sistema de educación también está un poquito la pandemia ha venido a agudizar las deficiencias que ya tenía, ¿verdad? Han tenido que correr para adaptarse a los nuevos tiempos y todo este tema de aprendizaje a distancia. Pero es tiempo de proponer una reforma educativa, de hablar sobre los métodos de enseñanza y los métodos de cómo se evalúan los estudiantes. ¿Y con qué fin? Bueno, ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? Porque mucha gente habla de que hemos perdido el civismo como salvadoreños. O sea, a veces caminas por la calle y ni los buenos días. O sea, cada quien va en su propio mundo, en su propia burbuja. Promover el pensamiento crítico, ¿verdad? Vivimos en una era en donde para saber qué es verdad hay que hacer un poquito de trabajo, hay que investigar un poco, hay que tomarse el tiempo. No hay que tomar todo lo que nos dicen como verdad. O todo lo que leemos. Exacto. ¿Y qué te hace pensar críticamente? Pues hábitos como la lectura. Entonces yo sí creo que el tema de educación, sí, a corto plazo se puede abordar aumentando el porcentaje que se invierte en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, hablar de indicadores, pero hay que darle más taller. En nuestro tiempo hay candidatos, candidatas que llevan el tema de educación como de lo más prioritario en su agenda. ¿Como quién, Johnny? Como María Revelo en San Salvador. Uh-huh. María es candidata y es maestra, es profesora. Okay. Sabe 5 idiomas y sabe lo que hace y sabe
qué métodos de enseñanza funcionan, tiene miles de ideas y el mismo presidente de nuestro partido, Juan Valiente, es especialista en temas de educación, es empresario en el rubro de la educación. Ah, bueno, qué chido. Como otros que seguro me están olvidando ahorita, sí. pero sí, es fundamental. Casi que al final siempre hablamos de las problemáticas del país, de propuestas y todo, y como que todos nos llevan a educación. Johnny, tengo que hacerte ahí la última pregunta. ¿Por qué debería yo votar por vos? Bueno, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Yo creo que yo he demostrado en el tiempo y en el relativo poco tiempo que tengo de estar en política, que soy un ciudadano de convicciones. No compito, no me meto en política porque aspiro a ser alguien, porque necesito que me digan diputado, right? Por ser famoso, por likes, por ser popular. O privilegios. Lo que yo aspiro a hacer es a servirle a mi país. Mi país me ha dado tanto a mí. Yo soy de los privilegiados, Dino. A mí nunca me ha faltado nada. Y la vida me ha dado inmensas oportunidades y las he aprovechado. Pero siempre he tenido eso, que de hecho es autoimpuesto, ese sentido de responsabilidad, de devolverle a mi país todo lo que me ha dado, todo lo que se ha cosechado aquí. Y creo que la mejor forma de ganarse la confianza de las personas, y es un principio de nuestro tiempo, es la coherencia. Y la coherencia no es más que lo que yo diga es lo que haga, ¿verdad? Ahí es donde históricamente ha fallado la política, porque vienen y prometen el mundo y tal, y al final resultan ser más de lo mismo. Entonces, construir esa confianza cuesta, pero ser coherente es algo en lo que siempre se debe de insistir. ¿Desaforaras a alguien de tu propio partido que está involucrado en algún acto de corrupción? Por supuesto, y de hecho llevamos como propuesta el legislar para eso que está creo que en el artículo 125 de la Constitución, donde habla del fuero de los diputados. Es algo que se puede regular en ley secundaria para decir en qué casos aplica y en qué casos no, para que no se siga abusando del fuero. Entonces yo sí creo que es algo que se le debe dar prioridad, porque históricamente se ha visto un abuso tremendo del fuero. Pero sí, la corrupción venga de donde venga, por supuesto que si viene... De hecho, hacia donde debemos de ser más críticos nosotros constantemente es hacia adentro. Estar pendiente de lo que hace el otro, me parece que es perder el tiempo. Hay tanto que hacer, hay tanto espacio para ser mejor. Perfecto. Johnny, ¿vos sabés qué es el Solidaritón? No. ¿No sabes? No. Estás perdido. Perdidísimo. Solidaritón es mi ONG, el movimiento que nosotros hemos creado. Ok. Y ahorita... Sí te he visto trabajando, sí, y te he visto en redes, pero no conocí el nombre. Sí, ahí te voy a mandar para que le des follow. Sí. Y entonces ahorita estamos promoviendo un movimiento de becas. Ok. Para los muchachos del Changayo, Lupango, San Mauricio y San Gerardo. Hemos creado junto a Avanza un proyecto de 18 meses para que hablen inglés avanzado, no intermedio avanzado. Y te quiero comprometer aquí enfrente de las cámaras a que me apoyes con una beca, aunque sea para estos muchachos. Buenísimo. Entonces, lo hacemos. Comprometido. Frente a cámara. Vaya, y me la doblás y ganás. Buenísimo. Ahí está. Buenísimo. Entonces, ahí es la condición. ¿Por qué voy a votar por ti? ¿Por qué? Para que doble la beca. Barato salió. Chivo. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, si querés dirigirte ahí a la gente. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir contigo y responder estas preguntas, y con plena transparencia y autenticidad de quién soy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Recuerden que nuestro voto sí vale, que tenemos que pensar nuestro voto, que nuestro voto vale oro y que mi partido es mi país. Gracias, Johnny. Me encanta. Démosle.